creo que está grabando, aquí nos como en Teams, ¿ok? Entonces, abstracción hace referencia a nuestra capacidad de nosotros ver los puntos principales de un objeto o de un problema y llevarlo a código. Es ver los puntos claves, como ya mencioné, digamos, en una casa tiene un millón de cosas, pero para mí un proyecto que me digan, quiero que inventes o que programes un código que nos diga el área y cuántos ladrillos tenemos que ocupar. ¿Ya? Entonces, a mí, por ejemplo, no me va a importar cuántas personas van a vivir en la casa. Ya, a mí no me va a importar si los ladrillos serán de cemento, serán de piedra, eh, cosas así. Yo me voy a centrar en lo principal, que tenga un área, que tenga la longitud, que tenga el ancho, cómo será la distribución, si va a ser todo el terreno, ¿ya? O sea, mi punto de abstracción es saber qué es lo que a mí me importa y qué usaré en mi código, ¿ya? Todos ustedes tienen un proyecto de primer parcial por el cual primero habrán tenido que hacer un análisis para saber qué tendrá que ser un objeto, qué será una clase, qué no, qué sí. O sea, y la verdad, esto es un poquito, ¿cómo decirlo?, libre, ya que no tenemos algo como que una regla fija de cómo extraer, ya que es algo que nace simplemente por intuición, ¿ya? Es verdad que hay unos que lo hacen mejor que otros, pero el hecho de que uno vea un código y diga, este no sirve, siempre y cuando cumpla su responsabilidad, es algo que puede funcionar. Tal vez no es la mejor forma, pero hace su trabajo, ¿ya? Aquí en Po, la abstracción es muy importante porque son esos puntos claves los que nos permiten hacer nuestro código, ¿ya? Sin que haya tantos tropiezos. Por ejemplo, si yo tuviera todas esas cosas que mencioné antes, que la casa, que necesita que esté un papá, una mamá, un niño, eso a mí no me importa que estén en la casa, por ahora. Entonces, si yo lo tuviera ahí, estaría haciendo obstáculos, hasta me podría hacer pensar qué métodos le pongo, qué acciones tengo que hacer, o sea, a cosas que ni siquiera son relevantes para el proyecto. Entonces, la abstracción me permite centrarme solo en lo más importante, ¿ya? El siguiente pilar es el encapsulamiento. Este pilar, en cambio, me brinda qué tan seguro y qué tan libre seré yo con mi aplicación, ¿ya? Entonces, como sabemos, cómo englobamos esto del encapsulamiento aquí en PO es con los modificadores de acceso. Son los cuatro: el private, el protected, el por default y el public. Cada uno tiene su área específica de cuándo usar y pues lo que usaremos serán simplemente dos: el private y el public. Es raro, muy raro que usemos el tema de default y el protected. Pueden que lo vean en sus exámenes, pero por ustedes como desarrolladores aquí en Po, es raro que lo usen, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o sea, la herencia y, o sea, la característica principal de protected es que te permite usar herencia, pero a la larga usaremos get y sets, que serán casi que principales, ¿ya? Puntos a favor del private. Y el por default, pues, como digo, es muy raro usarlo porque es muy restrictivo y al mismo tiempo no lo es. Un poquito complejo. Pero bueno, ¿por qué nosotros tenemos que encapsular nuestra información? Porque nosotros no sabemos qué tan sensible puede ser esta. Ejemplo, ahora pongamos un caso de que un banco, el típico, el banco nos quiere contratar para que le hagamos un nuevo sistema para que los usuarios usen sus cuentas bancarias en el teléfono. Es el típico ejemplo que ponen en post. Entonces, es porque es típico, es porque es muy perfecto como para explicarlo, ¿ya? En este caso estamos haciendo referencia a que ellos tienen una cuenta bancaria, tienen su dinero y tienen cosas así. Esta información es muy sensible, ya que, ejemplo, tú no quieres que tu banco venga un extraño y simplemente se meta dentro de la aplicación y ¡chao!, se lleva el dinero. ¿Ya? O sea, hace poquito tiempo pasó eso, no sé si escucharon en las noticias lo del
robo de información del Banco del Pichincha. Bueno, pues alguien se metió en la base de datos, pudo extraer toda una buena cantidad de datos bancarios y pues no sé si a la final robaron, pero bueno. Lo que pasó es que encontraron un fallo en la seguridad, quién sabe qué fue, pero imagínense, todos los datos bancarios de estas personas simplemente hurtadas porque alguien se olvidó tal vez de poner un modificador de acceso. Dejó una parte protected o una parte pública, cuando en realidad tuvo que haber sido totalmente cerrado al público. ¿Ya? O sea, esas cosas pequeñas que ustedes piensan que a veces no son tan importantes, pueden ser lo principal entre un despido, una muerte o cosas así. Puede sonar muy Discúlpeme serio, una pero pregunta. es así. O sea, son cosas muy serias el tema de seguridad y por eso es muy importante y por eso es un pilar del encapsulamiento. Tomar la decisión cuando un método tiene que ser privado y cuando tiene que ser público es muy importante. Ok, y ahora sí vamos con los dos fuertes, herencia y polimorfismo. La verdad, también la herencia me gusta verla, por lo general, en mi ayudantía yo pongo el ejemplo de los animales, porque es un ejemplo fácil. Pero hoy día creo que lo explicaré con un poco más suave. La música, vamos a poner así. La música es muy variada. Todos lo sabemos, existe rock, reggaetón, clásicas, bachata, merengue, etc. Pero todos son música. Todo tiene una melodía, tiene una letra, eh, tiene un autor, si tiene instrumentación, pues tiene ahí una serie de instrumentos que se han usado, entre otras cosas. ¿Ya? Tienen características en común, tal vez varíen en sus valores, pero a la larga son músicas. Entonces, yo puedo, ejemplo, me pide una empresa que quiere desarrollar una aplicación de música, digamos, tipo Spotify. Entonces, y yo decía, ¿qué puedo hacer para categorizar la música? Entonces, ok, digo, vamos a hacer una clase que tenga toda la música categorizada por nombre, que tenga, que tenga su autor, que tenga su letra, su lírica en un audio MP3 o cosas así, ¿ya? Muchas cosas más. Pero que después me doy cuenta, espérate, esta música es especial, no puedo simplemente categorizarla con un string que sea tipo reggaetón o cosas así, o la categoría. ¿Ya? Entonces ahí es cuando me doy cuenta que mi clase tiene que ser un poco más compleja o puedo abarcar el área de la herencia. Entonces yo me meto a ese campo y digo, ok, vamos a hacer una subclase, una clase hija, que tenga los mismos datos que la música, pero que tenga una característica especial. Ejemplo, en la electrónica, pues la instrumentación no es como que son instrumentos clásicos. Usan computadoras, los DJs usan sus aparatitos, no sé cómo se llaman, pero bueno, no son instrumentos como tal. O sea, tienen una característica especial. También hacen muchos remix, son cosas así, ya que no son clásicos y no podría ponerlo como un atributo simplemente de ahí, de la música. Entonces ahí es cuando yo tengo que tomar la decisión y decir, tengo que hacer herencia. Es muy importante porque si yo no tomo esa decisión o mi clase se hace muy compleja o voy a tener múltiples clases que van a tener la misma información y que a la larga a mí no me va a ayudar. Más bien va a ser que el proyecto, en vez de una sola clase sea compleja, el proyecto completo sea algo complejo. ¿Ya? No sé si se acuerdan cuando ustedes vieron Fundamentos de Programación, que pues le decían que el paradigma de dividir y conquistar, la idea era hacer un problema grande en problemas mucho más chiquitos que te ayuden a solucionar el problema como tal. Lo mismo es acá. La herencia me ayuda a algo muy complejo, descomponerlo en algo más pequeño para que sea más entendible. Ya, eso yo creo que sería la explicación más sencilla para lo que es herencia. Tratar de distribuir la información que tengan en común varios objetos, englobarlos en uno y que lo compartan entre todos. ¿Ya? Por eso se hace la referencia de entre padre e hijos, porque un padre es el que da el ADN, da algunos rasgos, tal vez ojos, nariz, a veces el carácter, y eso lo heredan los hijos.
tienen esas mismas características, tienen las mismas acciones a veces cuando crecen. Entonces, por eso se toma ese nombre de herencia. ¿Ya? Y polimorfismo, que yo diría que es el más complejo de todos, que es el, tras el paso, el último que enseñan, es entendible porque es el último, porque no hay tiempo, pero es el que más agarran para los exámenes. Yo diría que es simplemente el hecho de que tú tienes algo que se hereda. Esa herencia, ese hijo, sigue teniendo la esencia del padre, pero no es lo mismo. Simplemente es la esencia. Está allí. Por ejemplo, la electrónica es música, pero eso no quita que sea electrónica. O sea, algo especial, algo específico. Pero yo aún la puedo tratar como música. Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué tipo de música te gusta? Me vas a decir, ok, a mí me gusta la bachata, el reggaetón, la electrónica, vas a decir todo eso. Pero no quiere decir que esos son como tal un objeto de música. ¿Ya? Cada uno tiene sus características especiales. Entonces, como tal, el polimorfismo es la característica que tienen los objetos para poder ser tratados como sus superiores, o lo que lo antecedió, ¿ya? Sin perder su acción como tal que lo identifica. ¿Ya? Yo creo que englobé lo mejor posible esos puntos, 4 pilares que suelen ser confusos, tal vez como tal no preguntan eso en un examen, pero yo creo que si se lo entiende, será un poquito más suave poder ver un ejercicio y saber, ok, aquí se está aplicando polimorfismo, aquí se está aplicando herencia. Eh, y bueno, la herencia se ve al ojo, pero el polimorfismo es un poco más complejo saber cuándo es una acción y cuándo es otra. Pero bueno, ¿alguna pregunta por el momento con solamente teoría? O sea, sin nada aplicativo, simplemente es teoría. Si tienen preguntas, pueden activar el micrófono, pueden escribirlo en el chat, no tengo problema. Así será a lo largo de la ayudantía, no tengo inconvenientes. Disculpe una pregunta, buenas tardes. ¿No? Ok, Ah, pues continuamos. no, Mm, no se escucha entonces. Después de eso, pues vienen algunos puntos específicos que diría yo que son Yo el creo que tema el de profesor no escucha. UML, clases wrappers y creo que nada más. Ah, y el tema de... No sé, no está escuchando. Profe. ¿No está escuchando? ¿No las escucho? Profe, ¿me escucha? Buenas tardes. Oh, perdone. Me acabo de dar cuenta que tengo silenciado la computadora. Perdone. Ahora sí. Si alguien me está diciendo algo, ¿puede repetirlo? Buenas tardes, profesor. Sí, disculpe una pequeña duda. Sí, pues, sí. Hace un momento, cuando estaba hablando más que nada de los modificadores de acceso, me quedó una pequeña duda, más que nada, ¿en qué sentido? Que utilizamos nosotros, por ejemplo, Protected para que, mejor dicho, utilizamos Private para que no ingresen ese dato. Sin embargo, también estamos creando un método para que accedan. Eso me parece un poquito, no sabría decirlo. Ya, Imagino que da exacto. un nivel más alto de seguridad comparado a tenerlo en público. No, no sé, en realidad. Sí, a ver. Esa pequeña duda me queda un poco. Ok. El hecho de que existan los get y sets eh, es un poco... O sea, hacen mucho esa pregunta, la verdad. Es raro porque, ejemplo, es verdad, nosotros ponemos nuestros variables como private, pero al mismo tiempo ponemos el set, a veces ponemos el get. Por lo general, cuando nosotros estamos ya en fase de desarrollo como programadores, no se pone el set. El set a veces es muy raro que un atributo tenga en su código. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si ponemos el set es como que estuviéramos poniendo público, simplemente que estamos dando un método que haga el cambio. El set, por lo general, es un método que se lo coloca en una variable específica que no altere la información general. Ejemplo, un booleano. Los booleanos por lo general su única acción es por ahí en el código tal vez de tener un while, de tener un if, un for, o cosas específicas, tal vez más adelante van a saber lo que es un hilo, pues se usa un boolean para detenerlo, entre otras cosas. O sea, y se necesita el set para cambiar su estado, ya que no va a cambiar por sí solo. Entonces, ahí uso un set.
Pero por lo general, como para informar del nombre, datos, como puse el dato del banco, datos bancarios, cosas así, eso no necesita un set, porque la idea es que nosotros protejamos la información y que no sea modificada. ¿Ya? Por Ok, eso, gracias. cuando se crea el constructor, se setean los datos y no pueden cambiar, a menos que más adelante, por algún método que te valide información, tú lo puedas modificar. ¿Ya? Entonces, eso es un poco confuso, también hace mucho la pregunta, como les digo, pero a la larga es eso. Perdonen si me hicieron preguntas mientras estaban, no podía dar cuenta que tenía silenciada la computadora. Así que bueno, ¿hay más preguntas? No, ok, listo. Como he dicho, el tema de clases wrappers, el tema de Rileys, de arrays, y de... Nada más, creo. Ah, y UML, bueno. UML pues es simplemente una forma de característica que los hacen. Según me informaron a mí el semestre pasado, en el examen antes tomaban una pregunta que era que ustedes hagan UML, pero por temas de tiempo anularon, estos semestres online anularon esa pregunta. Si la hacen, no estoy seguro si la volverán a hacer este semestre, ya que están un poquito más ya practicado, cosas así. Sí, no tengo idea. Pero según me habían dicho, no la toman. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que les piden es que dado un UML, lo analicen y ustedes hagan el ejercicio de desarrollo. Eso es algo que sí de ley va. ¿Ok? Entonces, como los UML, pues simplemente creo que lo más difícil, entre comillas, sería que identifiquen las relaciones cuando es uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno. Bueno, pues simplemente cuando vean uno entre uno punto 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 asterisco, es uno a muchos, quiere decir que puede que sea una lista de información que vaya a almacenar ahí esa clase. El uno significa que simplemente va a tener una relación con ese objeto. El uno a uno significa que pues, solo van a tener comunicación entre ellos, un objeto entre uno. Y nada más. Eh, ¿Qué más? Ya creo que eso es todo lo de ML. El tema de herencia, pues son flechitas como tal. Creo que interfaces este parcial no se ve según lo que estaba viendo en la distribución de la clase, del semestre, perdón. No vi que vean interfaces aún y que pues, no la tocaré. Eh, Vamos con las clases wrappers. Pues las clases wrappers a mí me gusta englobarlos como un caramelo, ¿no? Un caramelo, pues, ¿qué es lo que te hace? Tú tienes un dulce como tal, y tú lo que haces para que tenga algo más es envolverlo para que sea llamativo. ¿Ya? Por ejemplo, el dulce puede que simplemente sea un color, pero para que venda o para que sea usado, para ser guardado, empaquetado, entre otras cosas, necesito que esté envuelto en un papel, en, no sé, un cartoncito, cosas así. Entonces, esto es la esencia de los wrappers. Yo tengo mis datos primitivos, que a veces yo necesito que mi método no reciba un dato primitivo, sino un objeto o cosas así. Entonces lo que yo hago es, ok, tengo mi dato primitivo, lo voy a envolver con una clase wrapper. ¿Qué es la clase wrapper? Simplemente es una clase que hace característica a cada uno de los datos primitivos y le da nuevas características como un objeto. Como sabemos, los INT, double, char, entre otros, no tienen métodos ni tampoco propiedades. Yo pongo aquí no me devuelve nada, esto pues son un texto vacío que está escrito aquí. Pero como tal no tienen atributos. Y pues a veces necesito, ejemplo, pasar un string a un entero o pasar cosas así. O simplemente mi número necesito que sea tratado como un objeto para que entre a mi método, entre otras cosas. Entonces ahí por esa necesidad nacieron las clases wrappers. Que como digo, simplemente es para que ese número comience a tener acciones. Por ejemplo, ahora si yo pongo c.string
ese punto, me van a dar todas sus acciones. ¿Qué pasa a un int? ¿Qué pasa a un string? Punto. Pasa a ser un hash, eso no lo tener en cuenta. Que me da el valor en int, entre otras cosas. Ahora tiene acciones. Ya no es un simple valor, ahora es un objeto. ¿Ok? Así también existe para los char. El char, pues, por lo general típico, la mayoría de las clases wrapper simplemente es la clase, el dato primitivo, pero con la palabra primera mayúscula. La letra primera mayúscula. Char, double, float, entre todos los datos primitivos. String es, al principio no sé si en sus clases la habían explicado, pero string no es una clase primitiva. Él es un objeto, ya. Hay una clase string que pues tiene definida todas sus cosas, ya. No, él ya tiene todo definido aquí adentro. Si nos vamos a la clase string, entonces la documentación de Java, por ese caso. String, aquí tiene implementado todo, tiene toda su información, entre otras cosas. Entonces, él es una clase y por lo tanto los strings son objetos. Ellos no tienen un dato primitivo como tal. Si quieren verlo así, el dato primitivo, entre comillas, del string serían los char, pero los char tienen ya su clase wrapper. ¿Ya? Además, no son iguales. ¿Por qué? Porque los char son un carácter que aparte de ser un carácter, también son Unicode. Los Unicodes, pues, significa que las letras significan un número. ¿Ya? Ejemplo, si pongo char, no, char, punto, set, punto, vamos a detectar como, no, madre, no, es character, claro. Character, pues ahí, si yo necesito el uppercase, ahí está, char value. Déjenme ver, por aquí, debe estar el método que me retorna, no está, qué raro. El hashcode, ese no es. Ya, esto me retorna el 1, 2, value character. Pero no está. Es que los characters tienen la característica que son únicos, que significa que yo puedo tipear un número y pues ese número significa también la letra, dependiendo de la tabla ASCII. Esta es una tabla que simplemente me da la característica de englobar los tipos, toda la tabla alfabética, los símbolos en un dato numérico. Listo, entonces continuemos. Esos son las clases wrappers que más había dicho. Y UML, clases wrappers. Y el tema de los array y arrays, pues cuando uso uno y cuando uso el otro. Los arrays son un poquito limitados porque ya habían visto que son estáticos. Aquí en Java, un array simplemente es hecho, se declara su tamaño y ese tamaño nunca va a cambiar. Nunca. Tú lo declaras, lo inicializas, ya hecho, nunca puede variar el tamaño. ¿Por qué? Porque los arrays dentro de Java trabajan con la memoria directamente. Cuando nosotros declaramos una variable, ejemplo, declara aquí string nombre, esto en memoria ya lo guarda en un lugar específico. Por ejemplo, mi computadora tiene millones de espacios de memoria. Entonces, creo la variable nombre y lo que pasa es que en la computadora internamente le dice, ok, búscame un espacio libre, ese espacio, guárdamelo ahí, para esta variable. Okay, y eso está guardado en el espacio, no sé, 1300. Ya. Por eso también los arrays son lo mismo. Ellos ya me guardan un lugar en memoria para un string, me guardan, ejemplo, 10 espacios, me almacena 10 espacios y eso no puede cambiar porque ya está guardado estáticamente.
¿Cómo funciona el tema de las Rileys? Pues los de computación más adelante lo van a ver, pero si les digo brevemente, pues básicamente lo que hace la Riley es que internamente hay un array normal, solo que cuando llega a su límite, toda la información que está dentro del array es copiada a un array más grande. Y así pues se va haciendo la ilusión de que tiene espacios infinitos. Cada cierto tiempo, cuando se llena tu array, hacen una copia de los datos que tiene adentro y los pegan en otro. ¿Ya? Y por eso es que la Riley es un dato dinámico, entre comillas. Entonces, a ver, ya llevamos los 40 minutos, ya podemos empezar con el tema de los sistemas de exámenes, a menos que alguien tenga una pregunta. No, si no hay preguntas, entonces procedamos a exámenes. Espérenme un ratito, estoy abriendo los exámenes como tal. Entonces, ok, aquí estamos. Entonces, es un examen del 2018, el primer término, la primera evaluación. Entonces, primera pregunta. Cada pregunta daré cierto tiempo para que la analicen, la lean y cada uno saque sus conclusiones. Iré preguntando, digamos aquí literal, preguntaré si alguien tiene la respuesta, si quiere hablar, si quiere escribir, pues está bien. Si nadie dice nada, pues al cabo de cierto tiempo yo explicaré la respuesta y pues así continuamos. La de preferencia sería que todo el mundo hable o escriba para que pues saquen su propia práctica, pues a la larga pues yo no sé de qué estoy en el examen. ¿Ok? Entonces, continuamos. Dice, selecciona si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. El comando Java se usa para mandar a ejecutar un programa en Java. ¿Verdadero o falso? Ok, daré hasta, aquí voy a poner el tiempo, hasta el 53, porque ya pasó un minuto, para que analicen, piénsenlo, recuerden. Pues ese es el primer punto de las clases. Así que pues, alguien, ok, alguien ya mandó su respuesta. Ok, alguien, ya, listo. Alguien ya mandó su respuesta por mensaje directo, para que obviamente el grupo no lo vea. Entonces, quien tenga la respuesta también puede mandar por mensaje o puede activar el micrófono, como guste. Si no, pues si no lo saben. Ok.
Listo. Jorge Luca también ya me la mandó. Ok, ¿alguien más? A la Juan, a la tú, Patrick. Ah, cerramos chat. Definitiva. Ok, entonces, primera pregunta. Solo la primera. Conste, solo la primera. Ok. Entonces dice, el comando Java se usa para mandar a ejecutar un programa en Java. Ok. Java no es el programa que usamos para ejecutar. Java es el programa que nosotros usamos para compilar. O sea, si ustedes ponen la palabra ejecutar, ya desde ahí pueden ponerse un -1 en el examen. Porque eso no tiene nada que ver con ejecutar. ¿Ya? Es compilación. Compilación y ejecución son dos tiempos totalmente distintos. Compilar es el hecho de que nuestra computadora o nuestro lenguaje sepa que está bien escrita nuestra sintaxis. Por ejemplo, lo que yo escribo, si yo escribo milesystem.out.print, el NetBeans o el entorno de desarrollo que yo estoy usando me va a marcar error si yo lo escribí mal. Por ejemplo, que haya escrito out en vez de out. ¿Ya? Ahí me va a marcar error y eso es tiempo de compilación. Todo error que me salga cuando yo mande a ejecutar mi proyecto, que no se muestre dentro de mi IDE o de mi entorno de desarrollo, eso es error de ejecución. Ejemplo, el típico null pointer exception, cuando no he inicializado mis variables. ¿Ya? Eso es un error de ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos que nos va a dar ese error. No es algo que nosotros podamos manejar. Es un error que se lanza cuando nosotros estamos corriendo el proyecto. Eso es ejecución. Compilación es cuando nosotros escribimos código, si está bien, si está mal, entonces bueno. Y Java, pues lo que hace es que me crea el punto class. Él es el que crea el punto class, pero eso significa compilación. Por lo tanto, es false. ¿Ya? Siguiente. Una variable declarada dentro de un ciclo for puede ser llamada fuera del ciclo. Tienen hasta las 6:57 con 30 segundos para responder por el chat, para activar el micrófono, como ustedes gusten. Listo, cerramos el chat. Entonces, creo que la gran mayoría dijo lo correcto, que es falso, en efecto. Y déjenme ver quién fue. Alan me mandó una explicación que está en lo correcto. Ejemplo, una variable declarada dentro de un for y dentro de cualquier cosa que es un método, le pertenece únicamente a ese método o estructura de datos como for, if, entre otros. Todo lo que se cree dentro de ellos le pertenece únicamente a ellos. ¿Ya? Yo no lo puedo llamar fuera. Eso aplica para toda acción que sea que sea método, estructura de datos, incluso para las clases. Obviamente los atributos tienen esa excepción por ser públicos o cosas así. ¿Ya? Pero
Al mismo tiempo, simplemente si se dan cuenta de las clases, si yo llamo fuera de otra clase, sin que sea estático, no me va a dejar, me va a marcar error. ¿Ya? Porque esa clase, ese dato no está creado dentro de lo otro que yo quiera usar. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo declare dentro de una estructura de datos, una clase, un método, solo le pertenece a ese. Lo que yo, el i, ejemplo, el típico i que usamos en for, se crea solo para ahí. Si yo creo un i antes de un antes o después del for, pues vas a tener un i totalmente distinto al que se creó en el for. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son variables locales que están dentro de nuestros métodos, estructuras, entre otros. ¿Ya? O sea, es la aplicación global de eso. Entonces vamos poniendo, déjame ver si puedo editar. A ver, habilitar edición. Hasta mientras le damos la siguiente, dice, los tipos de datos primitivos son pasados a métodos por referencia. ¿Okay? Recordemos que los datos primitivos son el tema del IDT, el char, entre otros. Así que coméntenme. ¿Ustedes qué creen? ¿Son verdaderos o son falsos? Asimismo, déjenme ver. Hasta las 7:20. 7:20. O sea, 7 con 1 minuto y 20 segundos. Piénsenlo, analícenlo. Por cierto, vuelvo un segundo. Hasta mientras pueden responder, trataré de volver lo antes posible. A ver, aquí lo dejo. Sorry por la demora. Ok, entonces yo creo que ya hagamos los dos últimos de correo. Entonces dice, los tipos de datos primitivos son pasados a los métodos por referencia. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque los datos primitivos son pasados por memoria directamente. No tienen un paso por referencia. Ejemplo, no sé si les explicaron cuando estaban en curso que para Java hay dos memorias. La memoria
dinámica y la memoria estática. Esta memoria dinámica es algo variante, por así decirlo, pero dentro de aquí se guardan todos los objetos como tal que nosotros creemos. En cambio, la memoria estática, que es la memoria que se accede directamente, es donde se guardan los datos primitivos y las referencias en donde está guardada los objetos de la memoria dinámica. Entonces, déjenme ver si puedo rayar. Será bonito de Zoom, que si puedo anotar directamente. Entonces, aquí tengo la tablita, esta es la memoria estática, esta es la memoria dinámica, y aquí están los objetos. ¿Ya? Aquí hay un objeto 1, objeto 2, entre otros. En cambio acá está, ejemplo, el 1 que guardamos en una variable A, el 2 que está en el B que está en una variable char, entre otros. ¿Ya? Y aquí también están guardadas las referencia al objeto 1 y al objeto 2. Objeto de referencia, ese mismo, al objeto 2. Cuando nos hacen preguntas de los datos pasados a los métodos por referencia. Entonces no, simplemente son pasados directamente. ¿Ya? Aún así, sean pasados a métodos, cosas así, no importa, siempre se pasa directamente la data. Porque no hay un lugar o dato que sea una referencia a esa información. Son datos directos. O sea, como que no hay otra explicación. Simplemente es data que se engloba en una variable y pues eso se manda. Entonces borrar todos los dibujos. Entonces, el último dice, el constructor de una clase en Java puede ser sobrescrito. Entonces, a ver, ay, nunca se habilitó borrar los dibujos, ratón, interpretation. Entonces, aquí vamos a poner, cerrar esto. Este es falso. Este era falso también, creo. Sí, sí. Una regla de no. Pues no, falso. No estoy pasando, falso. Entonces, encontrar una clase en Java puede ser sobrescrito. Esta es un poquito tramposita, así que analícenlo, véanlo bien. Daré rápido porque ya di mucho tiempo en este ejercicio, simplemente verdadero y falso. Ok, Josué dice que verdadero. Ok. Listo. Cierro chat. Ok. Esta es con trampa, como les digo. O sea, hay un punto, o sea, ¿cómo se le dice? Un hueco legal aquí. Básicamente, ¿por qué? Los constructores no son métodos como tal. O sea, son métodos que simplemente sirven para la creación de objetos. ¿Ya? Los métodos de construcción pueden ser sobrecargados. Eso sí, dentro de la misma clase puedes crear varios constructores con distinta firma. ¿Ya? Así que eso sí, pueden ser sobrecargados 100% seguros. Pero los métodos de construcción no pueden, o sea, pueden ser sobrescritos, pero no es una sobrescritura legal. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos la herencia, pues internamente dentro del constructor del hijo se llama el padre.
eso no es una sobreescritura al 100%, es una llamada al padre, ¿ya? Pero pues algunas personas lo consideran como sobreescritura, ya que el hijo hace el uso del constructor del padre, pero no lo es. O sea, hay como que un vacío legal, unos le dicen que sí, otros dicen que no. Pero para los profesores esto es falso, ya que el constructor como tal, para hacer una sobreescritura 100% legal, tendría que tener el mismo nombre del método y la misma, no, la misma firma no, sino simplemente el mismo nombre del método. Ya, la misma firma, los mismos, ¿qué fue el nombre? Los mismos parámetros, y pues eso no pasa. No puedes tener un constructor que se llame, dentro de una clase hija, como se llama el padre. ¿Ya? Entonces, todas las respuestas eran falsas. Siguiente. Déjenme desactivar esto. Dice, explique qué significan los términos sobrecarga y sobreescritura dentro del código en Java. ¿Dónde se aprecia la diferencia entre estos términos? Pues bueno, el término de sobrecarga y sobreescritura, pues simplemente se abarca en que la sobrecarga es el uso de un método dentro de la misma clase, solo que con diferente firma. ¿A qué me refiero con diferente firma? Pues que tenga el mismo nombre del método, pero que tenga diferentes parámetros. Por ejemplo, que en uno reciba un string y que en el siguiente reciba un int, un double o otra cosa más aparte de un string. Por ejemplo, string int o otro string, entre otros. Eso es una sobrecarga porque al método que yo ya tengo le estoy dando una acción extra para diferentes parámetros. En cambio, sobreescritura tiene que ver con la herencia de los métodos. Entonces, mi hijo quiere implementar su método de otra forma totalmente diferente, ¿ya? En ese caso, pues le digo, ok, hijo, haz lo que tú quieras, pero respeta mi firma. Tiene que llamarlo tal cual como está en el padre para que sea considerado una sobreescritura. En ese caso, la firma no cambia. ¿Ya? Entonces, es por eso que esa es la diferencia y los términos sobrecarga y sobreescritura. Implementación de un hijo de una forma diferente, la implementación de un método de forma distinta, pero dentro de la misma clase. ¿Y en dónde se aprecia estos términos? Pues pueden explicarlo que déjenme ver, el constructor, el tema de la sobrecarga, los constructores, y el tema de sobreescribir, pueden verlo en el método equals. Y siempre que nosotros queramos hacer una acción de comparar, se sobreescribe el método equals. ¿Ya? Entonces, continuemos. Explica en pocas palabras que es una variable de clase y una variable de instancia. Y crea un ejemplo de declaración de estos tipos de variables. Entonces, bueno, todos sabemos que es una variable, es un lugar en memoria donde nosotros guardamos información. Eso no hay pérdida. ¿Sí? Pero una variable de clase y una instancia son dos cosas totalmente distintas. Una variable de clase o global, que es el otro nombre que también se lo conoce, es una variable que puede ser accedida por todo el mundo. A pesar de que tenga modificador de acceso privado, debería ser accedible por cualquier persona. ¿Por qué? Porque esta información o queremos que sea accedida y modificada sin importar qué tanto la usen. Tomando un ejemplo, algo típico que suele ser estático y también que sea constante son los datos, por ejemplo, la gravedad, cuando necesitamos usar esos datos en diferentes clases, pues hacemos una variable que sea constante y global. Y pues le definimos static final, gravedad, y le ponemos 9.8. Eso es una variable pues que todo el mundo va a poder ser accedida a ella. Otro ejemplo sería para cuando queremos un contador que siempre, sin importar cuál sea la instancia, siempre vaya aumentando y pues nunca se reinicie.
Entonces ese contador simplemente va sumándose a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, cada vez que vaya pasando una acción. Por ejemplo, en las votaciones, siempre que alguien vota, pues ese contador debería ir sumando un voto, un voto, un voto, un voto. ¿Ya? Eso podrían ser variables globales que se afectan simplemente cuando pase una acción o que sean usadas para algo que no quieres que todo el mundo acceda y que nunca varíe independientemente de cuántos objetos creemos. En cambio, una variable de instancia es una variable que se crea y puede ser declarada y pues eso le va a pertenecer a un objeto en específico. Ejemplo, cuando declaramos las clases, los atributos, esos son variables de instancia. O dentro de un for, o los int que nosotros declaramos para el i del for, o lo que declaramos en el main, cosas así, son variables de instancia porque le pertenecen únicamente al objeto, al método o cosas así. Le pertenecen a alguien en específico. ¿Ya? Y pues lo del ejemplo, pues simplemente es la declaración. La declaración, por ejemplo aquí del método acá arriba, vamos a hacer una global que sea static string static string, pongámosle, no sé, lista de presidente. Obviamente no tiene sentido el nombre con la variable, pero a ver, pongámosle aquí que sea un array. Y array list de strings. Ya, aquí me dice que le importe, obviamente. Vamos a importar, import array list. Ok, entonces esta lista va a poder ser accedida por todo el mundo, va a ser modificada y pues agregar lo que ellos quieran. En cambio, una variable aquí que sea nombre. Le puse una T más. Nombre. Esta variable solamente va a poder ser accedida para esta clase main, para nadie más. Ok, continuemos. ¿Alguna pregunta con eso ahí? Dice... ya, el uso de final, Alan, es básicamente... no me acuerdo si es final... aquí. Sí. Cuando nosotros queremos, una vez declarada la clase, no puede ser cambiada. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, aquí, una constante para, como ya he dicho, la gravedad. Final double gravedad. Me pone igual y ahí está, 9.8. Ahí está. Esta variable, si yo la quiero inicializar otra vez o darle un valor, me va a decir error, no puede ser modificada porque está declarada como final. También recuerden, si yo pongo un final en un método, ese método no puede ser sobrescrito. Y si declaro final una clase, esa clase no puede ser heredada. ¿Ya? El final no solo sirve para los variables, sino también para los métodos y para las clases. Entonces vamos a mis favoritos, los análisis de código. Y esto los toman sí o sí en los exámenes. Les dan una sección de código y les piden por favor justifique qué imprime el código o qué arroja y pues eso. Entonces pide
¿Qué cambios deben hacerse para que este código compile? O sea, aquí hay un error, ¿ya? Seleccione todas las que apliquen. Ejemplo, que puede que haya más de un error. Entonces, vean qué hace la clase, analícenlo y qué debería hacer el código para que esto se compile. Hay una clase de hierba, hay una clase que es pública que extiende de hierba. Tenemos una variable que es static, es protected, un método que es final, un método que es final y static, y pues acá también están así, solo que no tienen el final y además no tienen el static. Les doy 2 minutos. Yo creo que en 2 minutos está bien. O sea, no quiero que me justifiquen, oh, la gran justificación, como que se den en el examen. Simplemente me digan esta opción. A, B, C, lo que quieran. Ok, alguien me lanzó su respuesta. ¿Alguien más? ¿Se atreve? ¿Le da miedo? Ok, alguien me lanzó su respuesta, que coincidentemente es la misma. Ok, entonces hay 2 votos para esa letra. Ok, quién da menos, quién da más. Ok, lanzan otra más. Que también está, pero también dan otra opción más que es una letra. Ok, entonces tenemos un voto para esa y 3 para la otra. Ok, cerramos urna. Ok, cerramos. No más votos. Ok, entonces tenemos. Ah, ese debería ser marcado como público. No necesariamente. Como habíamos dicho, Protected nos da la posibilidad de que los datos sean accedidos por nuestros hijos sin ningún problema. Así que esto no es una solución, aquí no hay ningún problema. Compila a la perfección, ya que estamos haciendo un extends. Y ese es una variable
una variable global. ¿Ya? Y aparte es protected. Así que no tenemos inconvenientes por el momento. B. Si la entro crecer debe ser marcada como final. No, porque aquí no hay ningún problema con que sea final. Simplemente el final me bloquearía que no lo sobrescriba. Sin embargo, no afectaría la firma del padre. Así que la B no es una opción. La C. Hierba crecer no debe ser marcada como final. Esto sí. Tiene toda la boca llena de razón. ¿Por qué? Si yo declaro mi método crecer en el padre como final, estoy diciendo que él no puede, ninguna acción de un hijo no puede sobreescribir o cambiar la implementación de mi padre, o sea, de él. Entonces, al poner el final aquí, el crecer acá me marcaría un error de compilación porque estoy tratando de sobreescribir un método que es final. El de hierba crecer rápido no debería ser marcado como final. Entonces, hierba crecer mal, la misma razón, pero aquí tenemos un dato curioso, tenemos el static. ¿Ya? Este static podría afectar como no podría afectar. ¿Ya? Entonces, recuerden que el hecho de cuando estamos declarando un método global, este método global pues le pertenece simplemente al padre. Así que aquí, esto aquí pues no sabría decirle si estaría mal. Yo le dejaría como una posibilidad. No estoy seguro, la verdad. No debería ser marcado como final, pues el static me da el hecho de que, como es un método global, el hecho de que mi hijo implemente algo crecer rápido, pues no quiere decir que vaya a ser el mismo método. Puede que sea un método para su clase, pero no para que afecte a hierba. Ya, aquí, así que no se sabe. La haremos como un posible. Y hierba crecer rápido no debe ser marcado como estático. Esto no afecta en nada del código, así que no es un error. Entonces veamos qué opciones hacen lo correcto, qué opciones no. Copiamos el código y veámoslo aquí. Obviamente aquí tengo que cambiar el público para que no me marque un error. Entonces, ¿quién marca error? Marca error. Crecer, override, the final, the from, hierba, porque está final. Y acá me marca the instant the method can override the static is a method. Entonces, no me deja porque es estático. ¿Ok? Entonces, si este método está marcado como estático, yo no puedo hacerle un override porque no le pertenece a la clase. Entonces, the instant method can override start method from hierba. No lo puedo sobreescribir. Entonces, si yo borro el static, ahora me va a dar error porque obviamente ya no puede ser final. ¿Ya? Con eso se soluciona el problema de esto. Y con eso se soluciona el de crecer. Por lo tanto, ¿qué opciones deberían ser marcadas? Debería haberse marcado. No debería ser final, crecer. No debería ser final, crecer rápido. Y tampoco debería ser estático. Si yo le pongo, déjenme confirmar esto. Si yo le quito el final, ¿correrá? No, porque sigue siendo algo estático. Entonces, no. Tenemos que quitar los dos. Entonces, la respuesta es C, D y E. El static afecta porque es una variable, un método global, por lo tanto, no podemos hacer ese cambio con facilidad al hijo, ya que no le pertenece como tal a los objetos de la clase. Y este método pues está haciendo referencia a algo que es nada más, si se me sale la palabra, algo que le pertenece a un objeto. ¿Ya? Algo muy diferente, creo que sí ejecuta, si hago esto en cambio, déjenme quitar el final, y aquí también la declaro estática.
Ahí sí, porque ahí estoy respetando que ambos métodos son globales. No le pertenecen ni a los objetos de cilantro ni a los objetos de hierba. Por lo tanto, este método es totalmente independiente que el método de acá. Y por eso no hay problema. Una opción que también habría sido válida es que a hierba crecer rápido lo ponía como estático. Perdón, a cilantro crecería rápido hubiera sido estático. Entonces verifiquemos si aquí, si yo pongo final otra vez, ¿habrá error? Yo creo que no. A no ser, sigue siendo un override, pero pues se solucionaría quitando el final. Listo. Entonces, opciones que se tuvieron que haber marcado, ¿sí o sí? Estas tres. Valía 20 puntos, si marcaban pues dos, que eran las que estaban 100% seguras, que eran C y D, ustedes, pues hubieran sacado, depende de la justificación obviamente también, era un 15 tal vez, un 15, 13. Ok, siguiente. Examine la implementación de la clase de filósofo y Kant, que se muestran a continuación. Filósofo es una clase que tiene su constructor que recibe un string que imprime ese string nada más. El Kant, perdón, extiende de filósofo. Me piden que inserte mi código aquí. Eso quiere decir que voy a tener que escribir o elegir una de estas opciones y me dice, de aquí viene el main y me dice que creo un objeto de Kant y también un objeto de Kant vacío. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué opciones debería marcar esto? ¿Qué fragmento de código a continuación debería ser insertado para que la clase Kant, para que él al ejecutarse se presente en pantalla Homero Bar? A ver si la tenemos. ¿Cuánto tiempo doy? Un minuto, porque ya pasó un poquito de tiempo. Entonces, 7:32:40. Que analícenlo, véanlo. Muy bien. Conste que no hay ningún super. Que tengan en cuenta en eso. Así que ustedes querían. La A me dicen por ahí. ¿Alguien más? ¿Da menos? ¿Da más? Alguien me da la D. D. Ok, vamos 3 votos.
perdón, 4, pero 3 para una letra. Ok, ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, ya me pasé, creo. Sí, ya me pasé. Ok, listo, entonces. La respuesta es... Es la A. La A, la D no es posible. Muchos dijeron la D, la verdad. Pero no, la D no es posible. ¿Por qué? En primer lugar, porque entraría en un bucle infinito, si se dan cuenta. En este de aquí, estoy llamando a this a un constructor que tiene como parámetro un string. Y es el mismo. Estaría entrando string, this, entraría aquí. This entraría aquí. This entraría aquí y sucesivamente. Y nunca saldría. Perdón. En cambio, en la A, lo que pasa es esto. Yo declaro este constructor. Se da un string, se lo paso al padre. ¿Ok? Y acá estoy llamando a Kant un vacío, que en cambio lo que hace es que llamo al constructor que tenga un string. Entonces llamo el de aquí y este de aquí llama al padre. Conste, en todos los casos posibles, creo que excepto en este, no, en este también, en todos los casos posibles me hubiera marcado un error de compilación. ¿Por qué? Porque, ejemplo, aquí no existe un constructor en el padre que es este vacío. En el de acá, como no estoy llamando al constructor, el de aquí, como no estoy pasando a ese, bueno, espérenme, no, en este no hay un error de compilación, pero no imprimiré lo que quiero. A ver, ¿qué dice el usuario? Aquí, venimos acá. Está aquí, tenemos Kant, super, el vacío manda a llamar al padre, este vacío llama al dis de acá arriba, pero este en cambio no me daría error de compilación, pero me daría un bar. Ya. Este en cambio me daría error de compilación por lo que ya les mencioné, que entraría en un bucle infinito y pues no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, este de aquí no me da error porque estoy llamando primero a este de aquí que llama al padre, que tiene el constructor bien hecho, tiene que le pase un string. Y el vacío, en cambio, llama al constructor que tiene un string y pues este internamente llama al super. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Porque la justificación podría ser que se llama a un constructor que tenga un string, que es el que es pasado por el main, y el otro pues hace referencia al constructor que tenga un string, que es el mismo de acá. Ok, entonces continuemos. ¿Alguna duda con este ejercicio? O con el anterior, que creo que también me pregunté si habían dudas. Profe, ¿por qué es la A? Disculpe. La A, bueno, básicamente porque eh, en los otros casos o no me imprimen lo que quieren, ejemplo, el de aquí me imprime Bart, porque nunca le paso el Homer, el Homero de aquí. El de acá no puede ser porque entra en un bucle infinito de que siempre llamo a un constructor que tenga un string y el único que existe es el de aquí. Entonces hago un bucle infinito, this está aquí, this está aquí, this está aquí, excesivamente, y pues se cae. Y el de acá pues no puede ser porque
eh, estoy diciendo un super sin parámetros, pues el padre no tiene un super sin parámetros. No tiene un constructor que no tenga parámetros. Y pues el de aquí es porque le paso el Homer, en efecto, le paso el string que me pasen al padre, y estoy haciendo referencia a que mi clase llame a un constructor que sí tenga el string. Y este de aquí. Y lo pasa aquí, y le pasa al par, y pues ya pasa directamente al padre. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? O espero haber respondido a su pregunta. ¿No? Ok, continuamos. Rapidito. Ok, yo creo que lo que haré es que hoy día me centraré en todo este tema de análisis de código, ya que ya nos quedan 20 minutos, y mañana haremos todo lo que es desarrollo. ¿Ya? Para centrarnos 2 horas completas en el tema de escribir código. Ya, por lo menos para que hoy este sea simplemente para que ya estén ready, por lo menos para los 40 o 50 puntos que va de la parte teórica. Ok, continuemos. Dice, ya lo vimos, este no. Dice, considere el siguiente programa. Ay, no, este no pueden verlo. No, no pueden verlo este. Dale, ya. ¿Por qué? Me preguntarán porque tiene una interfaz y no han visto interfaz. Y no lo verán hasta el siguiente paso. Así que no. Siguiente. ¿Cuál es la salida en pantalla a ejecutar del siguiente código? Sí, este sí. Tenemos una clase persona, una variable de persona, un constructor, un método toString, un main, acá tenemos un método test y pues acá otro test. Entonces, analícenlo, doy unos 3 minutitos y me dicen cómo les fue. No, 4 minutos ya. No, 3. Sí, porque ya cuenta esto como mío. 7:43. Espero sus respuestas. Simplemente la salida, la justificación, pues eso lo hablaremos después. Como tal, simplemente quiero que me digan qué sale. Bueno, ahora sí, vámonos. Hmm, Cuéntenme, ¿qué piensan que sale?
Entonces en el main que tenemos una lista de personas. Agregan a una persona llamada José, Pedro, hacen una nueva lista y agregan a Juan y a Marco. Y luego me mandan a correr el test 1 y test 2. Y llaman al arreglo 1 en el get 0 y el get 1. Y en el otro llaman a array en el arreglos 2, el 0 y el 1 también. Entonces, ahí por ahí me dicen que imprimiría José y Pedro y Juan Marcos. ¿Okay? Entonces, veamos qué hacen los métodos test. Dicen que reciben un array de personas, hacen un for each, ¿okay? Jorge dice lo mismo, ¿sí? Dice lo mismo, entonces dice, el for each lo que hace es recorrer a una persona, cada uno, ejemplo, como le pasamos el 1 que tiene a José Pedro, lo que va a pasar aquí es que ahora p.nombre va a ser igual a p.nombre to uppercase. Eso quiere decir que el nombre va a pasar a ser en mayúsculas. ¿Ya? Entonces, a mayúsculas sería, recuerden que aquí está José, minúscula, Pedro en minúscula, Juan en minúscula, no, Marcos en minúscula. Y el otro, en cambio, el test 2 lo que hace es un for each de strings. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Es un for each de strings, no de nombre. Y le pasan también, miren, esto es persona, un string. Y aquí lo que hacen es directamente al nombre Juan y al nombre Marcos, declararlo así. Entonces, ¿qué creen que imprimiría? Ya me dijeron, un José Pedro, un Juan Marcos, ambos con mayúsculas al principio. En cambio, Jorge me dice José Pedro y Juan Marcos, pero todo en minúsculas. Entonces, yo lo que vería es que imprime ambos en mayúsculas. ¿Por qué? Porque uno está accediendo a la propiedad y tengan en cuenta que estamos en por defaults. Así que esto está bien accedido, ya que estamos dentro de una clase y dentro del mismo paquete. Recuerden que el package también es importante en el por defaults. Entonces, aquí hacemos un cambio a la propiedad nombre. Y aquí hacemos un cambio directamente a un string. La única diferencia es que aquí no está, aquí hacemos la diferencia en que en S estamos cambiando la variable, no el dato del arreglo. Y aquí estamos cambiando a un objeto dentro de una lista. O sea, son como, puede sonar tonto, pero son cosas diferentes. Porque en uno estoy cambiando un atributo de un objeto. Y aquí estoy cambiando directamente al objeto. Así que veamos qué nos imprime. Yo diría que me imprime José Pedro en mayúscula. Y que me imprime, en el caso de Juan Marcos, me lo imprime aún en minúscula. Veamos. ¿Quién se equivoca? ¿Quién tiene razón? Vámonos a nuestro querido Visual Studio, borremos esto. Esto está aquí. Lo pegamos. Tendré que comentar este código de acá. No, vamos a poner el main acá arriba. Lo cortamos y lo ponemos aquí. Esto
Y ponemos, como son variables, ponemos persona, punto test, persona, punto textos. Listo, veamos. Hagamos el run. Corran sus respuestas, señores. Déjenme un error, un error. Este es el moverlo para arriba. En la línea 20. Me dice, déjenme ver. Aquí tengo el chat. Déjenme cambiar esto por default. En la clase no puede ser, no pueden compartir espacios públicos. José en mayúscula y Pedro en mayúscula, Juan en minúscula y Marco en minúscula. Yo gané, ¿cuál es mi premio? Por favor, no lo compartan. Bueno, la respuesta es, ¿por qué? Porque aquí accedo a cambiar la información dentro de el arreglo. O sea, cambio la información de las variables, no cambio como tal el objeto. Es por eso que aquí sí se hace el cambio. En cambio, acá estoy cambiando directamente una variable que, si se dan cuenta, no le pertenece al arreglo. ¿A quién le pertenece? Le pertenece al for each. Es lo mismo que ya hemos comentado antes. Esto es una variable local para el for. No le va a importar para nada que yo haga el cambio porque el arreglo no se ve afectado. A pesar de que le pertenecen los datos a él, esto es una variable local que simplemente está recorriéndose allí. A pesar de que yo haga el cambio a uppercase, este cambio no se le refleja al arreglo. Si yo quisiera hacer el cambio, pues tendría que haber accedido al arreglo como tal. ¿Ya? Ahí tal vez hubiera podido hacer el cambio y que se muestren ambos en mayúscula. Esto es muy diferente porque aquí estoy cambiando el objeto y su información directamente. ¿Ya? Aquí sí se ve afectado porque estoy cambiando la información de la data del objeto. Ni siquiera estoy cambiando la referencia. Es a la data. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende por qué salió esa respuesta? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y ustedes qué se le dan? Bueno, esto es código. Como dije, no lo veré ahorita porque pues, ya no nos quedaría tiempo. Y pues código es largo. Así que mañana haremos mínimo 2 ejercicios de desarrollo. Vamos a otro examen. A ver, veamos, tenemos por aquí tenemos veamos qué preguntas hay del primer parcial en un examen de tercera evaluación o mejoramiento, como quieran decir. Así que veamos. Clases abstractas, no vistas, así que ignórenlo. Veamos este verdadero falso. Dice: la interfaz tampoco. Si no se especifica. Ya, esto sí. Vamos, dice: si no se especifica un modificador de acceso o de accesibilidad, public, protected, privado, para una declaración de un miembro de una clase, solo se puede acceder al miembro para las clases en el mismo paquete y subclases de su clase. Básicamente, ¿qué hace el modificador por default? O sea, le permite al paquete y a sus subclases, o aquí nomás le permite. Díganme, chicos, doy un minuto, ya no nos queda mucho tiempo y pues hay que aprovechar al máximo hasta donde avanzamos. Recuerden, hay esos vagos recuerdos que tienen de cómo funcionaba el default. ¿A quién nomás le permitía el acceso?
Ok. Ya me respondieron 2. En 15 segundos cerramos en la urna. ¿Alguien más tiene últimas palabras que decir? Si no, F en ese examen. Confirmen, no confirmen. Vamos, vamos. Después ya cerramos urna. Entonces, el defaults permite el acceso a subclase y a las clases del mismo paquete. Subclases, esto de aquí, no. Esto de aquí es al modificador por el protected. El default lo único que me permite es a la clase de él y a las clases del mismo paquete. Recuerden que en tamaño de seguridad es private, defaults, protected y public. ¿Por qué protected está más abajo? Por el tema de que permite a la misma clase, a clases del mismo paquete y a las subclases. Entonces aquí es un false. Dadas dos interfaces, las unidades no, esto no, las de nada tampoco, tampoco. Esto creo que sí. Sí, esta sí. Cuéntenme, chicos. Aquí doy unos 2 minutitos. Analícenlo, véanlo. Me dice: en la clase A tenemos un int igual a 10. Después tenemos un demo que me imprime que estoy dentro de A. En cambio, acá tenemos una misma variable y igual a 10, igual a 20, que hereda de A, publica demo y me imprime dentro de B. Y en el main tengo un objeto de A, un objeto de B, pero de tipo A, y me pide imprimir A.i y después llamo a la demo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué imprimiría? Tenemos 10 inside A, 20 inside B, 20 inside A y 10 inside B. La A, me dicen algunos. La B, me dicen otros. La A. Vamos los A. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién dice otra letra? ¿Tenemos? ¿No tenemos? Ok, ya corrió el tiempo. Y la respuesta es una de las que ustedes dijeron. No, la B. La B, creo. Porque, en primer lugar, el tema de la I. Si se dan cuenta, A y B tienen la misma letra, I. ¿Qué pasa con estas? El problema es que como tienen el mismo nombre y ambas están por default, en efecto, ambas tienen por default, el tema es que están compartiendo la misma variable. ¿Ya? Mejor dicho, la estoy declarando igual. Entonces, aquí el acceso directo le pertenece al hijo.
Y el demo, pues lo mismo, a pesar de que tengo la implementación, la declaración de un demo en padre, la implementación y todas las acciones siempre tienen que ver al hijo. ¿Ya? Y mi otra opción posible podría ser la B, inside P. Ténganme 100% seguro, eso sí, que va a imprimir inside P. Les digo por qué cuando hagamos la ejecución. Pondré el ejemplo dibujadito, bien bonito. Voy a pegar. Sí, pegamos. Y esta aquí la llamo. Hagamos nuestro room. Hagamos 10 y B. En efecto, era la última. Ok, explicación del por qué. Ahora vamos a poner dibujitos para entenderlo. Ok, tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a poner un cuadrado. Esta es la clase padre. Aquí está la I, igual a 10. Y aquí está la demo. Vamos a poner simplemente una D. Acá está la hija, que hereda. Ahí me pasa. Aquí tenemos I igual a 20. Y también tenemos demo. Ok, tenemos demo, tenemos I. ¿Qué pasa con cómo se ejecuta esto? Ok. Yo tengo un objeto de tipo A y de implementación B, porque el objeto es B, pero el tipo es A. Esto es polimorfismo en su sano juicio. Entonces, toda la implementación y acción de ejecución siempre se ejecuta en línea de el objeto, o sea, la B. El tipo, lo único que me da es datos primitivos y datos de si existe. Ejemplo, si yo no tengo declarado esto aquí, ejemplo, si esto no existiera, esto me daría un error de compilación. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy en tiempo de compilación, cuando estoy escribiendo mi código, si yo pongo a.demo, me va a decir, hey, la clase A, de cuál es el tipo, no tiene ese método. Así que o créalo o elimina esta línea, porque esa clase no lo tiene. Pero en tiempo de ejecución, si este método, si estuviera, entonces en la compilación está. Si está el método, pues todo bien, no hay problema. Ya, entonces me da el visto bueno el compilador, dice, ok, este método sí existe, todo correcto. ¿Ya? Se me va a dar error, pero en el tiempo de ejecución ya me dice, ok, ¿qué objeto tienes tú? Ok, tienes un B. ¿Tienes el método demo? Sí, sí lo tengo. Entonces yo voy a ejecutar lo que tú digas. No me importa y nunca pregunte el padre. Perdón, nunca pregunte el padre. Simplemente pregunto. ¿De quién es el objeto? Ok, es B. Yo me voy a B, pregunto, ¿tú tienes este método implementado? Sí, yo me voy a guiar del tuyo. Nadie más me va a hacer caso, nadie me va a quitar esto. Tú eres el que tiene la implementación, yo hago lo que tú dices. No me importa que el padre la tenga, porque de quién es el objeto es de B. En cambio, ¿qué pasa con el I? El I es un caso especial por ser un dato primitivo. Como es un dato primitivo, esto está guardado en la memoria ya directa. Por lo tanto, aquí lo que va a hacer es simplemente este dato primitivo, pues lo que va a hacer es que lo va a tener aquí. Le voy a imprimir el primero que esté, el del tipo. El tipo es A. Entonces el dato que voy a imprimir es el 10.
por esta información, porque lo que va a tener es información del dato primitivo. Si fuera un objeto, fuera algo distinto. Vamos a hacer la prueba. Voy a borrar esto. Y lo que voy a hacer va a ser poner un objeto de íntegra. Esto es un íntegro. Íntegro. Lo mismo el de acá. Vamos a la ejecución. Guardamos. Y ejecutamos. Ya, entonces sigue imprimiendo el 10. Entonces todo el tema de las propiedades, eso sí le hace caso al tipo. No le hace caso a lo que le corresponde al objeto, ya que no es una implementación, es simplemente a quién accede primero. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Veamos, probemos como diferentes modificadores de acceso. Vamos con private. ¿Qué pasaría si los atributos fueran private? Pues una S. Dice que tengo un error. Ah, que está accediendo aquí. Ok, entonces no se puede. No se puede. Por default tiene que estar claro. Ok, es por esto de aquí que me da el error. Ok, entonces los atributos son accedidos por el tipo y las implementaciones de métodos son las del hijo. Y así funciona el polimorfismo. ¿Alguna pregunta? El polimorfismo, como le digo, es el que más juegos da, el que más problemas suele ocasionar por este tipo de temas. No, si no te sabes guiar, no sabes a qué flechita va a ir a apuntar. ¿Alguien? ¿No? ¿No tienes preguntas? De nada, Alan. ¿No hay preguntas? Entonces, hasta hoy quedaría la ayudantía. Mañana nos vemos a la misma hora, pasaré el link y pues ahí desarrollaremos full código. Antes que se vayan, chicos, please, antes necesito tomar una fotito para evidencia de la ASO. Así que si me permiten y no tienen inconvenientes. Así que no sé si tienen que tener la cámara prendida. Pregunté, pero no me respondieron. Así que ni idea. Pero por si acaso, ¿alguno puede prender la cámara? Si no pueden, no hay problema y tomo así nomás la foto. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Perdón, yo no puedo prender la cámara porque no tengo cámara en mi compu. Si no, lo haría mucho gusto. ¿Nadie más? Ok. Entonces, preparados para la foto. Un momento, esperen, déjenme tener abierto el programa de recortes. Recortes. Un momento, espérenme. Entonces, 1, 2, 3, ya. Listo. Muchas gracias por asistir, chicos. Nos vemos el día de mañana si pueden y que tengan una excelente noche y pues gracias por asistir. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta mañana. De nada, hasta mañana. Es hasta mañana a la misma hora, ¿verdad? Sí, en efecto. Listo, gracias, nos vemos. Nos vemos.